Hola, bienvenidos al mundo de Eudoxo. Nunca mejor dicho, porque hoy voy a hablar del gran matemático del siglo IV a.C. llamado Eudoxo de Egipto. Si el siglo V a.C. fue llamado el siglo de oro de la matemática de Atenas, el siglo IV se podría llamar el siglo de oro de la filosofía griega, ya que empieza con Platón y luego sigue con Aristóteles. Aunque el maestro de Platón, llamado Sócrates, no hizo ningún tipo de estudio sobre las matemáticas, Platón sí que hizo sus propios descubrimientos, como por ejemplo los 5 sólidos platónicos, que serían el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, que no voy a hablar de ellos ahora mismo, ya que si podéis encontrar información en cualquier sitio sobre ellos. Platón fundó la academia llamada Academia Platónica o Academia de Atenas, que duró casi 1000 años, hasta el siglo VI después de Cristo, cuando fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano. La Academia Platónica hizo importantes progresos solamente al principio de su existencia, ya que después solamente nos dio profesores, buenos comentadores y de alguna manera guardó todo el conocimiento de la ciencia griega, pero nada más. Los principales matemáticos platónicos fueron Teeteto y Menegmo, que prácticamente eh, hicieron grandes progresos solamente en el primer siglo de la existencia de la Academia Platónica. Teeteto avanzó muchísimo en el tema de los inconmensurables y sus descubrimientos fueron recopilados en los elementos de Euclides. Y Menegmo hizo un gran avance en la duplicación del volumen del cubo, cuyo estudio lo empezó Hipócrates de Quíos en el siglo anterior. Ya había contado en el vídeo anterior de que Hipócrates de Quíos dio un método de duplicar el volumen del cubo a partir de la doble media proporcional, que sería lo siguiente. A partido de x es igual a x partido de y, que es igual a y dividido entre 2a. ¿Vale? La doble media proporcional entre a y 2a, que es lo mismo que, o sea, este x de aquí, esta incógnita, es lo mismo que la arista del cubo, cuyo volumen es doble que otro cubo dado del lado a. Es decir, x elevado al cubo es igual a 2 veces a elevado al cubo. ¿No? De esto se trataba, de encontrar con regla y compás, cosa que no se puede, el lado de un cubo cuyo volumen es el doble de otro cubo dado. ¿Qué hizo Menegmo? Pues despejó de aquí, despejó la y, ¿vale? De aquí despejó la y, que es 1 partido de a por x al cuadrado, y de aquí despejó la x, que es 1 dividido entre 2a
y al cuadrado. Estas no son otra cosa que las ecuaciones de dos parábolas cuyas variables serían x e y. En su intento de encontrar la duplicación del volumen del cubo, descubrió las cónicas. Primero descubrió las parábolas y luego, pues sucesivamente, las otras dos cónicas, que sería la hipérbola y la elipse. Claro, ¿qué significa esto? Pues si yo dibujo las dos parábolas en un sistema de coordenadas, ¿vale? Esta sería, pues, y igual a 1 partido de a partido de x al cuadrado, y la otra, ¿vale? Esta sería en la variable x y esta en la variable y. Si hacemos la intersección de las dos parábolas, nos sale un punto cuyas coordenadas serían x e y, que cumplen las dos ecuaciones. Claro, esta coordenada x no es otra cosa que la x que estamos buscando, que el lado o la arista del cubo, ¿no? Claro, tengo que aclarar una cosa. Los griegos, incluso los matemáticos hasta el siglo XVI, no utilizaba este tipo de simbología. De hecho, los símbolos matemáticos los inventó y el álgebra. O sea, las ecuaciones y la simbología de las ecuaciones es propia del álgebra. Y lo inventó Diofanto de Alejandría en el siglo III después de Cristo. Luego se perdieron. La obra de Diofanto se perdió hasta el siglo IV, nadie habla de él. Los matemáticos griegos no se dieron cuenta de la importancia de la simbología y del álgebra. Hipatia de Alejandría, en el siglo IV después de Cristo, la primera matemática, o sea, la primera mujer matemática, es importante más que por sus descubrimientos como sus mejoras sobre el astrolabio y sus descubrimientos matemáticos, que no tienen tanta importancia. Ha sido importante, sobre todo, por hacer una recopilación de la obra de Diofanto, ¿vale? La obra de Diofanto se volvió a perder hasta encontrarse unos siglos más tarde en el Vaticano. No sé qué hacen en el Vaticano los escritos de Diofanto. Y los matemáticos del siglo XV-XVI, a tener acceso a la obra de Diofanto, pues se dieron cuenta poco a poco de que la clave de las matemáticas es la simbología. Resolver todo con símbolos sencillos y fáciles para su trabajo. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que escrito de manera sencilla y muy sintetizada, sería cateto al cuadrado es igual, o sea, la hipotenusa al cuadrado sería igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? O sea, al cuadrado igual a esto. Escrita de manera fácil es así. Pues los matemáticos antiguamente no hacían esto de la simbología. Lo que hacían es decir, el lado opuesto al ángulo de 90 grados multiplicado por sí mismo sería igual si al uno de los lados que forman el ángulo de 90 grados multiplicamos por él mismo, le sumamos el otro lado que forma el ángulo de 90 grados multiplicado por sí.
¿Os dais cuenta lo engorroso que eran las matemáticas? Todo con palabras. De hecho, los libros de Euclides, que se estudiaron casi 2000 años en las escuelas, es todo de palabra. Y lo más difícil es entender el enunciado más que la resolución del propio problema. Por eso las matemáticas eran muy difíciles por falta de simbología y por falta de ecuaciones, del álgebra. Quien hizo también progresos en álgebra fue el famoso Al-Khwarizmi del siglo IX después de Cristo, que perteneció a la Escuela de la Sabiduría, fundada en el mismo siglo, en Bagdad. Al-Khwarizmi hizo su propio descubrimiento del álgebra, aunque él no leyó a Diofanto, ¿vale? Por sí mismo descubrió otra vez el álgebra, ya que las obras de Diofanto se perdieron. Pero otra vez, hasta que los matemáticos en el siglo XVI no se dieron cuenta de la importancia del álgebra y de la simbología matemática, todo era de palabra. En las escuelas se enseñaban así. Entonces, estas ecuaciones que yo escribo aquí no existían en esos tiempos, ¿vale? Ni el sistema coordenado, hacían dibujos, pensaban en la intersección, pero no de esta forma coordenada. El que inventa las coordenadas, es decir, el sistema cartesiano, llamado cartesiano, porque se consideró que el descubridor de las coordenadas cartesianas, ¿no?, se le atribuye a Descartes, pero realmente quien inventó las coordenadas cartesianas fue Apolonio en el siglo... un siglo más tarde, en el siglo III después de Cristo. Fue quien hizo un estudio de las mismas cónicas que las descubrió Menegmo. Apolonio hizo un estudio exhaustivo, o sea, prácticamente dijo todo lo que se puede decir sobre las cónicas, utilizando un sistema de coordenadas, que otra vez los matemáticos no entendieron la importancia de esto y lo dejaron ahí. Claro, hasta el siglo XVI, cuando los matemáticos se dieron cuenta de la importancia de todo esto. Bueno, claro, Menegmo descubrió entonces la parábola y a partir de la parábola también descubrió la hipérbola y la elipse. La palabra, si la parábola tiene esta ecuación, la hipérbola, la elipse, nosotros conocemos la ecuación de esta forma. Que si yo despejo I de aquí, esto sería I es igual a más 1. A ver. ¿Vale? Es decir, es para... que esto significa que a esto
le sobra algo. De ahí viene la palabra hipérbola. Viene del griego, que significa, hiper significa que está sobrando. Y la elipse, pues no voy a hacer. La elipse sería menor. Viene del griego eleipsis, que significa que le falta algo. De hecho, también se puede entender con los ángulos, ¿vale? Voy a dibujar las tres secciones cónicas, ¿vale? Si este es un cono, que forma un ángulo de alfa con el eje del cono, si yo dibujo la parábola por aquí, si con un plano voy a seccionar este cono con el mismo ángulo, ¿vale? Con el mismo ángulo alfa, es decir, esto es igual a alfa, beta es igual a alfa. Si yo lo voy a seccionar, la parábola sería esto. ¿Vale? La parábola sale cuando el ángulo que forma con el eje es el mismo que el ángulo del cono. La elipse sale cuando beta es mayor, o sea, cuando alfa es menor que beta. Es decir, si el ángulo lo hago beta mucho mayor, pues la elipse sería esto. ¿Vale? Es decir, beta, en el caso de la elipse, bueno, en el caso de la parábola, alfa es igual a beta. En el caso de la elipse, alfa es menor que beta. Y en el caso de la parábola, alfa es mayor que beta. ¿Vale? Si yo dibujo la parábola con una angulación mucho mayor, por ejemplo por aquí, pues me sale la elipse. ¿Vale? No lo voy a dibujar. El ángulo beta es mucho mayor. El alfa es menor, el ángulo alfa es menor que beta, beta mayor que alfa, es al revés, pero bueno. Es decir, cuando beta es igual a alfa, es parábola. Cuando beta es mayor que alfa, cuando alfa es menor que beta es la elipse. Es decir, a alfa le falta, elipsis, le falta algo. Y cuando alfa es mayor que beta, es decir, a alfa le sobra, ¿vale? Este es el beta, que es menor que alfa, o alfa mayor que beta. ¿Vale? A hipérbola le falta. Bueno, la hipérbola no la hice bien, pero da igual. ¿No? Sería, voy a hacerlo otra vez.
¿vale? Si este es el ángulo, pues si yo hago un ángulo mucho más pequeño, pues me sale la hipérbola, ¿vale? Entonces, al alfa le sobra, viene del, ¿no? La hipérbola viene de la palabra hipérbole, que significa que le sobra ángulo. Bueno, pues Meneghmo fue quien descubrió las cónicas. Eudoxo de Cnido, para mí fue el matemático más grande de la historia. Él fue quien inventó prácticamente el cálculo integral, aunque muchos lo atribuyen a Arquímedes. Arquímedes realmente, según sus propias palabras, se basó en la demostración, en el axioma de exhausción de Eudoxo. Todo lo que demostró Arquímedes fue al estilo de Eudoxo. Eudoxo fue el primero quien encontró, digamos, el área del círculo, pero con demostración exacta y precisa, no como la deducción intuitiva de Demócrito de Abdera, que nada demostró. Eudoxo demostró que el área del círculo es proporcional al radio al cuadrado basándose en su lema de exhausción, que dice lo siguiente, que si a una cantidad, una longitud, un área, un volumen, lo que sea, le restamos más de su mitad sucesivamente, ¿vale? Si a una longitud le restamos más de su mitad, a la que volvemos a restar más de su mitad, a la que volvemos a restar, podemos obtener una longitud tan pequeña como queramos, ¿vale? Se puede hacer tan pequeño como queramos. Ese es el famoso lema o el postulado de Eudoxo. Claro, Eudoxo no, aunque esto es evidente a todas luces, no dice que sea cierto. Él simplemente postula. Postulare significa pedir. Él pide a la audiencia de que acepte esta idea sin demostración, pero no dice que sea cierto, aunque nosotros lo llamamos axioma porque lo consideramos cierto. Entonces, propone a la audiencia esto, y a partir de esto, pues, se empiezan a hacer las deducciones. Estamos ante el nacimiento de lo que llamamos ciencia, ¿no? Esto se hace en la ciencia. Lo que es evidente se postula sin demostración y a partir de los postulados se demuestra lo que queremos demostrar. De esta forma, Eudoxo demuestra que el área del círculo es proporcional al cuadrado de su radio. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo un círculo más pequeño y otro más grande, y si dividimos sus áreas, es lo mismo que dividir sus radios al cuadrado. Esto significa que es proporcional a sus radios. O de otra forma, si yo divido el área de un círculo, el área la voy a llamar con C, ¿vale? Entre su radio al cuadrado tiene que dar lo mismo
que si divido el área del círculo mayor entre su radio al cuadrado. ¿Vale? Esta proporción sabemos que es pi. Es decir, es la famosa fórmula del área, ¿no? El área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Donde pi se considera que es o se define como la división entre el perímetro de una circunferencia o la longitud de una circunferencia entre su diámetro. Así se define pi. Es decir, tienes una circunferencia que tiene un diámetro d. Si tú divides la longitud de la circunferencia, la voy a llamar P o L, si tú divides L entre su diámetro, pues da un número llamado pi, que es lo mismo que la longitud es el diámetro, que es 2 veces el radio, por pi. De aquí sale, pues, la fórmula del perímetro de una circunferencia, 2πr, ¿no? Claro, este pi no se puede despejar de una ecuación, no se puede calcular de varias maneras, al estilo de Demócrito, por ejemplo, con polígonos, ¿no? Haciendo polígonos con un número muy alto de lados, pues calculando el área del perímetro del polígono, ¿vale? Se llega a una aproximación del perímetro de la circunferencia, ya que se acerca muchísimo, ¿vale? Los lados están casi pegados a la circunferencia. De hecho, de aquí se puede deducir, pero de manera intuitiva, no es una demostración. Lo que hizo Demócrito no es una demostración. Se puede inducir como el lado de un polígono es proporcional a su radio. ¿Por qué? Porque si tengo un polígono más pequeño y otro mayor, ¿vale? Si os fijáis, estos triángulos son semejantes. Entonces, si yo divido el lado del polígono más pequeño entre su radio, ¿vale? L y R, dividido entre R, es lo mismo que si yo divido el lado del polígono regular mayor entre su radio, ¿vale? Entonces, y esto pasa por el teorema de Tales, porque los triángulos son semejantes. Entonces, está claro que los lados son proporcionales a sus radios, ¿no? Y por tanto, se puede demostrar de que el perímetro del círculo es proporcional a su radio, ¿vale? ¿Qué es lo que significa aquí? ¿Vale? El perímetro del círculo, o la longitud de la circunferencia, es proporcional a su radio, que la proporción sería 2pi. Pero claro, esto, lo que hizo Demócrito, no es una demostración. Esto es una cosa intuitiva, que lo intuimos, pero que no está demostrado. El que demostró todo esto fue Eudoxo, a partir de su lema de exhaustión. Vale, ¿qué hizo Eudoxo? Pues Eudoxo empezó a dibujar un polígono inscrito en un círculo. Vamos a hacer un hexágono, por ejemplo. Vale, voy a hacer un círculo grande. A ver si me sale bien el hexágono.
¿vale? Entonces, lo primero que hizo Eudoxo fue demostrar que la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono se puede hacer tan pequeño como queramos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es estos trozos de aquí, ¿vale? Al restar, pues las dos áreas, lo que te salen son estos trozos de aquí. ¿Cómo se puede hacer tan pequeña como queramos? Vamos a escribir primero la diferencia, ¿qué significa? Si el área del círculo es C y el área del polígono le voy a llamar por P, de un cierto número de lados, n número de lados, en nuestro caso en el dibujo tenemos 6, pero puede ser n. Esta diferencia, que la voy a llamar con d, de n, del número de lados, la puedo hacer tan pequeña como quiero. ¿De qué manera? Pues dividiendo, o mejor dicho, haciendo un polígono con el doble número de lados. Es decir, un polígono que tiene 2n número de lados. ¿Cómo? Pues cogiendo la mitad de este arco, si yo hago esto, pues obtengo un polígono que en este caso sería de 12 lados. Ahora, claro, la diferencia 2n, o de 12 lados, sería el área del círculo menos el perímetro del polígono de 12 lados, o de 2n lados. Ahora la diferencia sería todo esto de aquí, ¿vale? Esto pequeño de aquí. Vale, ahora es cuando empieza la magia de Eudoxo. Lo que está haciendo es dibujar este rectángulo, ¿vale? Que lo voy a dibujar aquí un poquito más grande para que se vea. Vale. Si nos fijamos, a la diferencia de antes sería, a ver cómo lo hago yo. No sé cómo hacerlo para que se vea mejor con colores o como. A ver, la diferencia de antes era este arco, ¿vale? Era este trozo de segmento de área, ¿no? Entre este arco y esta línea, ¿vale? Que sería esto de aquí. Ahora, la diferencia es solamente esto de aquí. ¿Vale? Que es la diferencia entre el área del círculo y el área del polígono de 2n lados. ¿Vale? Si os fijáis, lo que se le restó a la diferencia de antes, a esta diferencia, realmente lo que se le restó es este triángulo. ¿Vale? Es decir, a esto se le restó el triángulo este y nos quedó la diferencia 2n. Es decir, el área del círculo menos el polígono de 2n. Estamos hablando solamente de un trozo de aquí, pero es lo mismo para todos los trozos. O sea, estoy trabajando solamente con este trozo porque lo mismo es en todo, ¿vale? Se considera todo, ¿vale? En todos los lados. Pero este triángulo que se restó, ¿vale? Si os fijáis, es la mitad de todo este rectángulo, ¿vale?
¿Por qué? Porque este triángulo pequeño es lo mismo que este y este pequeño es lo mismo que este. Por lo tanto, el triángulo entero es la mitad de todo el rectángulo. Es decir, a la diferencia de n lados, se le ha restado la mitad de este rectángulo, ¿vale? Para obtener la diferencia de 2n. Pero la mitad de este rectángulo, o mejor dicho, este rectángulo, se ve claramente que es mayor que la diferencia que dn. Es decir, dn es esto, ¿vale? Y el rectángulo obviamente es mayor que este arco, ¿vale? Que este segmento de área. Entonces, se le ha restado la mitad de dn. Entonces, ¿qué significa? Que dn es menor, o mejor dicho, a dn se le ha restado más de su mitad. Es decir, le hemos restado una cantidad que es más de su mitad, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos dicho antes? El lema de exhaustión, ¿qué significa? Pues que si a una longitud, o a que es la diferencia n, le restamos más de su mitad, le hemos restado más de su mitad, ¿vale? Porque su mitad sería esto, ¿vale? Este trozo de pizza sería su mitad, pues le hemos restado realmente este rectangulito pequeño, ¿vale? Le hemos restado más de su mitad. Entonces, esta diferencia de n la puedo hacer tan pequeña como quiera, ¿vale? La longitud se puede hacer tan pequeña como quiera, o el área, ¿vale? Porque le hemos restado más de su mitad. Es decir, estamos dentro del lema de exhaustión de Eudoxo. Vale, entonces, nos tenemos que quedar con lo siguiente. De que esta diferencia entre el área del círculo y el polígono regular de n lados se puede hacer tan pequeña como yo quiera, ¿vale? Por el lema de exhaustión de Eudoxo, que repito, no está demostrada, es una propuesta que se hace, es un postulado, se pide a la audiencia de que el lema de Eudoxo la consideremos, la aceptemos como verdadera. Entonces, si tenemos dos círculos, y tenemos un polígono regular inscrito, el radio, ¿vale? El área del círculo la voy a llamar C mayúscula y esto C minúscula. Y el perímetro de n lados, ¿vale? La voy a llamar el área, la voy a llamar P sub n y esto P minúscula sub n. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que el área del círculo es proporcional a su radio. Es decir, si yo divido el área de un círculo más pequeño entre el área de un círculo mayor, nos tiene que dar lo mismo que dividir sus radios. Esto es lo que significa, ¿no? Ya lo había explicado. Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, lo primero, lo que hace Eudoxo es demostrar, supone por absurdo
de que esto es mayor. Llega a una contradicción, por lo tanto no puede ser que sea mayor. Y luego hace al revés. Luego demuestra, o sea, supone por absurdo de que esta proporción es menor. Llega a una contradicción, por lo tanto su suposición es falsa, es decir, no puede ser que sea menor. Pues si no es ni mayor ni menor esta fracción, pues lo único que queda es que sean iguales. Así es como demuestra. Vamos a ver. Voy a dibujar esto. Se entiende, ¿no? Entonces, Eudoxo empezó suponiendo de que esto es mayor. A ver, empezamos. Da igual por qué lado, pero quiero ser ordenado. Digamos que esto es menor. O mayor, me da igual. Menos, mayor. Entonces, si ocurre esto, existe un valor C' que es menor que el mismo C, de tal manera de que haya una igualdad aquí, no una desigualdad. Repito, si suponemos que ocurre esta desigualdad, imaginaos, si aquí pongo una cantidad un poquito menor, pues este mayor se transforma en igual, ¿vale? Es decir, existe un C' menor que C, de tal manera que si divido, pues me sale igual. Bien. ¿Qué significa esto? Pues que, por otro lado, hemos dicho que si yo al área del círculo le resto el perímetro inscrito en helados, ¿vale? Estamos en el círculo pequeño, en la circunferencia pequeña, esto la puedo hacer tan pequeña como quiero. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues que si yo resto C menos C', puedo hacer que sea mayor que C menos P sub n. ¿Por qué? Porque es suficiente coger suficientes números de lados de tal manera que esta cantidad sea mayor que una cantidad fija positiva. Fijaos que el C es mayor que C', que significa que esto va a ser mayor que 0, ¿vale? Este es mayor que 0. Es una cantidad positiva. Y siempre que cojo suficiente número de lados, esta cantidad se puede hacer tan pequeña como quiera por el lema de exhausción. Aquí es donde interviene el lema de exhausción. Es decir, tenemos esta desigualdad. ¿Pero esto qué significa? Pues de aquí significa que C' es menor que Pn, ¿no? Que P sub n. Vale. Pero esto de aquí es lo mismo que el área del polígono pequeño entre el área del polígono grande. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que si tengo dos polígonos, uno más pequeño, uno más grande, regulares con el mismo número de lados,
¿vale? Como estos triángulos eran semejantes, pues se puede demostrar que las áreas son proporcionales a sus radios. ¿Vale? Las áreas de los polígonos son proporcionales a sus radios, al cuadrado de sus radios, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado que C' entre C es igual a P sub n entre P sub n. Y C' es menor que P sub n. Pero para que estos sean iguales, para que estas fracciones sean iguales, tiene que ocurrir, si esto es menor, si los numeradores hay una desigualdad entre los numeradores, tiene que haber la misma desigualdad entre los denominadores. Es decir, si este es más pequeño que este también tendrá que ser más pequeño que este. Si no, no hay una igualdad aquí, obviamente. Entonces, de estas dos, implica que el área del círculo es menor que el área del perímetro. ¿Vale? El área del círculo es menor que el área del perímetro. Imposible, ya que el polígono está... Perdón, el área del polígono. Ya que el polígono está dentro, está inscrito en el círculo. Entonces, esto es una contradicción, imposible. ¿Vale? Hemos llegado a una contradicción. Entonces, esto es falso. No puede ser que esto sea mayor que esto. Ahora vamos a demostrar al revés, o sea, vamos a suponer al revés, que esta fracción es menor. Y vamos a llegar también a una contradicción. ¿Cómo? Si tenemos esta desigualdad, cogemos una C' mayúscula que sea menor que C. De tal manera que aquí tengamos una igualdad, ¿vale? Es decir, tendríamos esto. Porque si si dividimos esta fracción entre un número menor, obviamente la fracción entera será mayor, ¿no? Si divides entre un número menor, la fracción será mayor, al revés, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una C' de tal manera que tengamos una igualdad, donde C' sería menor que C, ¿vale? Ya hemos dicho de que esto es lo mismo que las áreas de los polígonos, ¿vale? Entonces, por el lema de exhausción, ¿vale? C menos Pn puede ser tan pequeña como queramos. ¿Qué significa? Pues que será mayor que C menos C', ¿vale? Donde, como C es mayor que C', esto es una cantidad positiva, ¿vale? Esto es mayor que 0, positivo. Mayor. ¿Por qué? Porque esto lo puedo hacer tan pequeño como quiero, por el lema de exhausción, ¿vale? Esta es la diferencia, la de n, la famosa de n. La diferencia entre el área del círculo y el área del polígono, que la puedo hacer tan pequeña como quiera. Entonces, la puedo hacer tan pequeña de tal manera que C menos C' sea mayor que esta cantidad. ¿Pero esto qué significa? Pues que C' es menor que P sub n, ¿vale? Porque si le resto una cantidad, para que esto sea mayor significa que le resto una cantidad menor a la misma C, ¿no? O sea, C' tiene que ser menor que Pn, ¿vale?
Pero tenemos, por otro lado, de aquí, es igual a esto. Ahora, si tengo una desigualdad aquí entre estos dos, pues también tengo una desigualdad aquí entre esta misma desigualdad, para que tenga una igualdad entre las fracciones, ¿vale? Esto significa que C minúscula es menor que P sub n, que significa que el área de la circunferencia más pequeña es menor que el perímetro, o sea, que el polígono, que el área del polígono escrito dentro del círculo. Imposible, ¿vale? Es una contradicción porque como el polígono está inscrito no puede ser que su área sea mayor que el área del círculo, ¿no? Y hemos llegado otra vez a una contradicción. Pues lo único que queda es que aquí tengamos una igualdad. Si que sea mayor es imposible, que sea menor es imposible, lo único que queda es que sea igual. Y así demostró Eudoxo de que el área del polígono, o sea, de que el área de la circunferencia es proporcional al radio al cuadrado, cuya proporción, es decir, esta proporción es pi, ¿vale? Es decir, el área del círculo es pi por L al cuadrado. Arquímedes, un siglo más tarde, demuestra este estilo, al estilo de Eudoxo, de que el área del círculo, de hecho, es proporcional al radio al cuadrado y, de hecho, es pi, ¿vale? Es pi por L al cuadrado. También, de esta forma, de manera precisa y completa, demuestra Eudoxo, a partir de su lema, de que el área o sea, el volumen de una pirámide, ¿vale? Es proporcional no, es un tercio del prisma donde está inscrito. Y lo mismo para el cono. Si tenemos un cilindro, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro. También lo había demostrado antes Eudoxo, incluso antes que Arquímedes. Arquímedes demostró todo esto utilizando la técnica de Eudoxo. Entonces, ya veis que prácticamente Eudoxo fue el precursor del cálculo integral. ¿Qué más hizo Eudoxo? Vale, también hizo lo siguiente, importante. En el tema de los inconmensurables, o los números irracionales, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, pues su diagonal, si este es el lado, diagonal al cuadrado es 2 veces el lado al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, si yo divido d al cuadrado entre L al cuadrado, tendría que ser 2, ¿no? Que es lo mismo que decir que d entre L todo al cuadrado es 2. Pues esta d partido de L es ese número que elevado al cuadrado de 2. No existe. O sea, en nuestro lenguaje o simbología decimos que esto es raíz de 2, ¿vale? Es un número irracional, porque no se puede expresar como fracción. Ya lo había demostrado en el vídeo anterior, creo, o hace 2 vídeos, de que no se puede
no existe ese número, no existe esta fracción. Pero ¿qué hizo Eudoxo? Eudoxo hizo una cortadura por ejemplo, vamos a llamar A partido de B, a D partido de B, ¿no? Esto es para cualquier tipo de número inconmensurable o número irracional. Si aquí tengo el A partido de B, que no se puede expresar como fracción, yo lo pongo como fracción para que se me entienda, ¿vale? Pero sin este número irracional no se puede poner como una fracción entre dos números naturales, ¿vale? Pues este inconmensurable, a la izquierda y a la derecha, hay ciertos números que sí que son conmensurables, los números racionales, que los voy a llamar como m partido de n, donde m y n son números naturales, ¿vale? Entonces, él lo que hizo es una separación, ¿vale? Una cortadura entre todos los números que hay racionales que hay a la izquierda y todos los números racionales que hay a la derecha. Y dijo lo siguiente: cuando dos números inconmensurables, a partido de b y a' partido de b', son iguales, pues dio la siguiente definición. Cuando los números racionales que están a la derecha de a, b son los mismos los que están a la derecha de a', b', ¿vale? Es decir, cuando hace una cortadura entre los números racionales, igual. Es decir, que los que están a la derecha sean los mismos para a' partido de b' y a partido de b. Que sean los mismos m partido de n a la derecha y los mismos m partido de n a la izquierda. Los mismos números racionales. Vale, aquí, con esta partición, hizo dos cosas importantísimas. Estamos delante de la primera definición del conjunto cociente a partir de sus clases de equivalencia, donde las clases de equivalencia serían pues los números que están a la derecha de la cortadura y los números que están a la izquierda, ¿vale? Serían dos clases de equivalencia. Y además estamos delante de la idea básica de la definición de los números reales hecha por Dedekind en el siglo XIX, que es lo mismo, pero esta definición no es solamente para los números inconmensurables o irracionales, sino que para los números reales en general, donde entran todos. Entran los racionales, los naturales, los enteros, los irracionales. Entonces, la definición de Dedekind en el siglo XIX es exactamente igual. Es decir, hay una partición, hay un corte, ¿no?, entre los números racionales de la derecha y los números racionales de la izquierda. Esta es la definición de los números reales que se quedó hasta nuestros días. ¿Qué más? Otra cosa que hizo Eudoxo, otra hipótesis que no la da como certeza, sino como un postulado, propone a la audiencia de que lo consideremos como verdadero para poder seguir con las deducciones, que sería lo siguiente. Lo que considera Eudoxo es que veamos todos los astros, las estrellas, los planetas, como si fuesen situadas encima de unas esferas. Es decir, si en el medio está la Tierra, ¿vale?, alrededor giran los demás astros
o mejor dicho, hay ciertas esferas alrededor, ¿vale? Donde giran los planetas, ¿vale? Cada uno con su esfera, o mejor dicho, giran las esferas arrastrando los planetas, y al final del todo, como las estrellas casi no se mueven, pues hay una única esfera donde están todas las estrellas, ¿vale? Que eran considerados, esta esfera propuso la idea de que sea vista como si fuese agujereada la esfera por donde pasaba la luz, y por eso se veían las estrellas. Pero, repito, esto no dijo que sea cierto, simplemente propuso para la audiencia como aceptación para poder hacer ciertas mediciones en astronomía y para que se entienda mejor los movimientos de los planetas. Entonces, otra vez, fundó la ciencia como la conocemos hoy en día, ya que hoy en día se hace lo mismo, ¿no? Se propone un modelo a seguir muy claro, que parece muy evidente, y a partir de ese modelo se hacen los demás cálculos y las demás teorías. Como por ejemplo el modelo atómico, ¿no? Se propuso al principio un modelo atómico donde en el medio está el núcleo y alrededor están girando los electrones de manera circular. Cosa que luego pues este modelo se cambió, los electrones ya se movían en órbitas no necesariamente esféricas. Luego se llegó a proponer un modelo atómico donde la posición del electrón se hace con probabilidades. O sea, ¿dónde está más probable que esté el electrón? El electrón puede estar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, los modelos propuestos por los científicos son evidentes, o hay ciertas pruebas experimentales que apoyan estos modelos, pero no se toman como certeza absoluta. Lo mismo pasa con el universo, ¿no? Los modelos, o en física, por ejemplo. En principio había un modelo de física mecánica propuesta por Newton, que luego se cambió por otros modelos más avanzados, como la física cuántica y los de Einstein y demás. Entonces, fijaos que Eudoxo fue quien inventó el método matemático axiomático a partir de axiomas que se utiliza en toda la matemática, y también el método científico, ¿no? De proponer hipótesis, modelos evidentes, y luego a partir de esto se hacen las deducciones. Por eso, para mí, Eudoxo ha sido el matemático más grande de la historia. ¿Qué más? Fijaos que incluso el lema de exhaustión, escrita de esta manera, si tenemos una cantidad X, bueno, una cantidad, sí, X, ¿vale? Si yo la quiero hacer tan pequeña como quiera, es decir, si yo quiero hacerlo más pequeño que un épsilon, una distancia épsilon mayor que 0, es suficiente dividir la distancia X entre 2, ¿vale? Restarle más de la mitad, ¿vale? Sucesivamente, es decir, dividir entre 2 esta distancia. Esta distancia la voy a llamar L, o yo qué sé. Si yo la divido entre 2 n veces, pues sería, esto es lo que estoy restando, ¿vale? A mi L.
Entonces, escrito de alguna manera más simbólica, sería para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula de tal manera que si al dividir n veces mi L, es decir, existe un n mayor que n, ¿vale? Para que si n es mayor que n, pues L menos L entre 2n, ¿sí? Sería mayor que epsilon, ¿vale? Escrita de alguna manera simbólica, pues el lema de exhaustión sería así. Pues esto, fijaos, es exactamente lo que se hace en la matemática moderna para definir límites, integrales, derivadas, ¿no? Y todo eso. Se hace con este sistema del lema de exhaustión, que se formalizó en el siglo XIX todo, con Riemann y demás. Y ya está, es todo lo que quería contar hoy sobre Eudoxo y su aporte a la matemática y a la ciencia. Muchas gracias por seguir esto. Un saludo.